sí les pido que me acompañen al libro de 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el tema de hoy, amados hermanos, es el poder de Dios en medio de la debilidad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado aflicciones tan fuertes que nos han llevado a estar muy tristes, donde nos sentimos débiles, donde nos sentimos cansados, donde sentimos que el corazón cada vez está agotado. Momentos donde sentimos que ya no podemos avanzar más, ya no podemos hacer más. Y es en ese momento donde más buscamos a Dios a través de la oración. Donde nosotros pedimos al Señor: Padre, ayúdame con esta aflicción que tengo, Señor mío, quita esta dolencia que tengo en mi cuerpo. Sáname, ayúdame, cambia esta situación que está pasando en mi vida. Pero ¿qué pasa cuando Dios no responde como nosotros estamos esperando? ¿Qué pasa cuando oramos y la situación no cambia, la situación sigue igual? ¿Qué pasa cuando la debilidad aún permanece en nuestras vidas? Y eso mismo pasó el apóstol Pablo, que lo vivió en carne propia. Y su relato nos deja a nosotros una gran enseñanza. Él tenía una carga, él tenía un aguijón dentro de sí, en su cuerpo, un aguijón en la carne. Y eso lo podemos ver en el verso 7. Acompáñenme al verso 7, por favor, que dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Era algo que le dolía, algo constante, algo que no se le iba de su cuerpo. Y vemos que también menciona en ese verso un mensajero de Satanás. Y esas palabras no significa que Satanás estaba gobernando, sino que Dios utiliza lo adverso para también darnos a nosotros a entender que hay un propósito. Nos hace ver que el sufrimiento era algo que lo golpeaba a Pablo, era algo que a él lo incomodaba, que no lo hacía sentirse bien. Pero Dios lo permitió porque había un propósito en medio de esa aflicción de Pablo. Y lo usó para algo bueno. Lo usó para mantener a Pablo humilde. Lo usó para mantener a Pablo dependiente y cerca de él. Y como cualquiera de nosotros, Pablo pidió en oración. No oró una vez. Pablo no oró 2 veces. En el verso 8, acompáñenme ahí, dice cuántas veces oró Pablo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios no le quitó esa debilidad que tenía. Más bien le dio una respuesta que cambió toda la vida de Pablo. Que le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a través de esta respuesta, Dios nos enseña a nosotros algo poderoso que muchas veces no podemos entenderlo. Cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio de la debilidad, esa no es el final. Más bien es el comienzo de Dios de un propósito que Él tiene planeado en cada uno de nosotros. Y el problema que ocurría en la iglesia de Colosa era que los creyentes ahí tenían en su entendimiento que el verdadero siervo de Dios debería ser fuerte, que el verdadero siervo de Dios tenía poder visible, tenía una experiencia impresionante, y que un verdadero siervo de Dios no debería demostrar debilidad.
Y es por esa razón que ellos menospreciaban a Pablo, porque lo veían que era débil, porque lo veían que él sufría, porque no impresionaba externamente. Y la pregunta ahora es para cada uno de nosotros: ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la debilidad? ¿Por qué queremos soluciones rápidas, soluciones que se solucionen rápido y de un momento a otro, en lugar de un proceso? Pero el problema no es la debilidad. El problema verdadero es que nosotros no podemos comprender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ahí puedo brindar un ejemplo donde el maestro Simeón nos mostró un punto así. Y nos dijo a nosotros que pueden observar, de las cuales nosotros solamente miramos el punto y dijimos un punto. Y ese es el problema, que nos enfocamos en el punto, mas no vemos qué hay afuera. Es el propósito de Dios. Entonces el objetivo de este mensaje, amado hermano, es que nosotros reconozcamos que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Aunque no veamos respuestas inmediatas, aunque no cambie de un día a otro esa aflicción que tenemos. Porque Dios nos sostiene cada día, y aunque no quite la debilidad como lo hizo con Pablo. Entonces, en primera instancia vamos a ver que Dios permite procesos para guardarnos. En segunda instancia, es correcto clamar a Dios en medio del dolor. Como antepenúltima instancia, la gracia de Dios es suficiente. Y la última es, la debilidad es el escenario del poder de Dios. Entonces vamos a ver que Dios permite procesos para guardarnos. Acompáñenme al verso 7, donde dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto nos hace ver a nosotros, amados hermanos, que ese aguijón no estaba fuera del control de las manos de Dios. Dios lo tenía todo planeado. El control de Dios es perfecto, aunque nos duela a nosotros en el proceso. Y si el Padre Celestial lo permitió, fue porque hay algo grande ahí, hay un propósito grande ahí en cada uno de nosotros. Debemos entender una cosa, que cada aflicción que tengamos no es un castigo. Aunque sea difícil para nosotros, hay cosas que Dios permite para cuidarnos. Hay cosas que Dios permite para cuidarnos de nosotros mismos. ¿Pero de qué? Para cuidarnos de no ser humildes. Él nos cuida para ser personas humildes, para mantenernos más cerca de Él. Y lo hizo con Pablo. El aguijón no es para destruirnos, es todo lo contrario, es para cuidar nuestro corazón, para que nosotros no nos alejemos de Dios, o para que nosotros no caigamos en el orgullo y no caigamos en decir yo puedo con esto, yo puedo con todo. Dios usa ese proceso para enseñarnos, Dios usa ese proceso para prepararnos, para ayudarnos a depender mucho más de Él. Entonces ahora viene la pregunta: ¿qué sería mejor? ¿Pasar un proceso o perder la relación con Dios? Muchas veces nosotros no entendemos lo que vivimos, pero Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y si Él lo permitió, es porque hay algún propósito grande que tiene y que Él lo hará ver en su debido momento. Un claro es Job. En poco tiempo él perdió su familia, él perdió sus bienes,
él perdió su salud. Y eso no fue porque pecó, sino porque Dios permitió un proceso. Satanás atacó, pero no tenía el control absoluto en la vida de Job. Él no entendía por qué le pasaban esas cosas. Job no conocía ese diálogo que hubo arriba en los cielos. Él no entendía el propósito, él solamente vivía el dolor. Igual que nosotros muchas veces. Así como Job, hay cosas que no entendemos, pero Dios sí sabe lo que hace. Y nosotros debemos confiar en Él. Continuando entonces en la segunda instancia, es correcto clamar a Dios en medio del dolor. Acompáñenme al verso 8, donde dice: respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eso nos demuestra a nosotros que no debemos de quedarnos callados, que no debemos ignorar. Pablo no ignoró, Pablo no se quedó callado, sino que buscó a Dios con más insistencia. Pablo oró una vez y otra vez y otra vez, mostrando que clamar no es igual a debilidad. Es más bien depender de Dios. Y el Padre que está arriba en los cielos no se molesta porque nosotros lo buscamos o hablemos con Él y le contamos todo. Él lo contrario, Él quiere que nosotros le confesemos todas nuestras dolencias. Él quiere que nosotros le digamos todas nuestras cosas que nos duelen, nuestro cansancio, nuestras preguntas. Porque todo esto demuestra una cosa, que nosotros no somos dependientes por nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Y orar no es falta de fe. Es al contrario, es reconocer que necesitamos a Dios en todo momento de nuestra vida. Por eso cuando llega el dolor a nosotros, no debemos alejarnos ni encerrarnos. El dolor no es para separarnos de Dios, es para acercarnos mucho más a Él. Entonces, cuando estamos pasando por ese dolor o por esa dolencia, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos acercamos más a Dios o nos alejamos de Dios? ¿Cómo estamos actuando ante ese momento? Hay un claro ejemplo que es Jesús mismo en Getsemaní, en Mateo capítulo 26, versos 36 al 39. Donde Jesús estaba a punto ya de ir a la cruz. Él sabía que iba a sufrir físicamente, pero más aún que iba a cargar el pecado de todo el mundo. Tu pecado, mi pecado. La Biblia nos muestra que Él estaba triste hasta la muerte, que Él estaba angustiado profundamente. Pero ¿qué hizo Jesús ahí? Y ahí está la enseñanza, que Él no se quedó callado. No escondió su dolor. Él oró y clamó al Padre. Recuerden el verso que dice: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Esta copa era el sufrimiento, la ira y la cruz. Pero no solamente Él se quedó en ese clamor. Jesús añadió ahí algo poderoso, que es: no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. Jesús le dijo: hágase tu voluntad. Entonces, si Jesús mismo clamó, ¿quiénes somos nosotros para quedarnos callados? ¿Quiénes somos nosotros para ignorar nuestras dolencias y no contarle al Padre Celestial? La gracia de Dios es suficiente. El verso 9, inciso A, donde dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa gracia en este contexto? La gracia no solamente es perdón, es poder activo de Dios sosteniendo al creyente en cada momento de su vida, en cada aflicción que él pasa. Entonces, en este versículo notamos que Pablo recibe una respuesta de Dios. Y no es una respuesta tan favorable que digamos. Le dijo: bástate mi gracia.
Es una respuesta que si nosotros la escucháramos, ¿qué haríamos? Dejaríamos todo ahí. Prefiero morirme. O me alejo y me pierdo en todo. Pero a Pablo le dijo así: bástate mi gracia. Y Pablo era un apóstol. Él esperaba que Dios lo curara, que le quitara ese aguijón que él tenía en la carne. Pero Dios me dio algo mayor a él, que también a nosotros nos brinda su gracia para sostenernos en cada momento. Eso nos enseña a nosotros que no siempre responde de la manera que uno quiere, pero siempre va a responder de una manera que realmente es lo que nosotros necesitamos. A veces queremos que Dios cambie todo de un momento a otro. Pero Dios decide fortalecernos a nosotros en medio de esa prueba. Así como lo hizo con Pablo, lo hace contigo, lo hace conmigo. Su gracia nos da fuerza a nosotros para seguir avanzando día tras día. Su gracia nos levanta en los días que estamos cansados, en los días que no podemos más, en los días que decimos: ya no puedo más conmigo mismo, ya no tengo fuerza. Aunque no veamos cambio por fuera en nosotros mismos, Dios está obrando dentro de cada uno, porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado, Él sostiene día tras día. Y si Dios no quita la carga, nos va a ayudar a nosotros a poder superarlo, nos va a fortalecer en medio de esa prueba que nos aflige. Entonces viene la pregunta: ¿qué es más importante para nosotros? ¿Que nos quite ese aguijón que tenemos en nuestra vida, o que esté con nosotros en medio de esa debilidad? Podemos ver en Israel en el desierto, en el Éxodo, donde en Israel estaba en el desierto y ellos no tenían recursos, ellos no tenían comida, ellos no podían sostenerse por sí mismos humanamente, no tenían lo necesario para poder sobrevivir, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios no los sacó de un día a otro del desierto, sino que les dio maná del cielo todos los días. Y así es la gracia de Dios. No siempre te va a sacar del problema, sino que te va a ayudar a mantener cada día. La gracia de Dios no siempre cambia nuestra situación, no siempre la va a transformar de un momento a otro, pero siempre te va a sostener. La debilidad es el escenario del poder de Dios. Verso 9 y inciso B y el verso 10, que dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En estos versículos podemos ver que Pablo llega a entender algo que le va a cambiar su forma de ver todo, donde cuando dice: mi poder se perfecciona en mi debilidad. Esto significa que Dios no necesita de nuestros esfuerzos para poder obrar. Muchas veces nosotros queremos estar bien, muchas veces nosotros queremos estar fuertes, muchas veces nosotros queremos tener todo bajo control, pero no es así, no es la manera en la que Dios trabaja. Dios trabaja con más claridad. Cuando reconocemos que ya no podemos por nosotros mismos, es en ese momento en que comenzamos nosotros a depender mucho más de Él. La debilidad no es derrota, no es el final.
no es el fracaso. Es una oportunidad para que Dios se glorifique y muestre su poder en nuestras vidas. Cuando nosotros ya no podamos, ahí es donde Dios empieza a hacer lo que nosotros no podemos. Cuando se acaban nuestras fuerzas, comienza realmente ahí el poder de Dios. Entonces, ¿estamos tratando de seguir adelante por nuestras propias fuerzas? Y si ya no tenemos nuestras fuerzas, ¿le permitiríamos a Dios que tome el control de ellas? Un claro ejemplo está en Sansón, en Jueces 16. Sansón pensó que todo había acabado por la desobediencia que él había cometido, que ya no tenía un propósito, que ya no tenía fuerzas. Él terminó ciego, terminó humillado por sus enemigos, terminó débil. En el momento más bajo de su vida, Dios mostró su poder de una forma que nunca antes lo había hecho. Dios no necesita tu mejor versión, no necesita mi mejor versión. Solamente lo que Dios necesita de cada uno de nosotros es que seamos dependientes de Él. Entonces hoy hemos visto algo muy claro, que la debilidad no es el final. Es el lugar donde Dios va a obrar. Y si hoy tenemos un aguijón en nosotros, si hoy tenemos una aflicción, una dolencia, una debilidad en nuestra vida, Dios nos dice también a nosotros, como se lo dijo a Pablo, bástate mi gracia. No te voy a dejar. Mi gracia te va a sostener todos los días de tu vida, día tras día. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.